Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. A buscar emociones, no venimos a exigir bendiciones, no venimos a exaltar las virtudes de los hombres, sino a alabar tu nombre. Hoy venimos a escuchar tu palabra, pastorea buen Jesús. Nuestras almas, llévanos hasta tu cruz y recuérdanos tu gracia, que entre clavos fue forjada. Queremos oír tu voz con la fuerza del de un león, que produce temor, la esperanza y paz en nuestro corazón. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que produce temor, la esperanza y paz en nuestro corazón. No venimos a buscar emociones, no venimos a exigir bendiciones, no venimos a exaltar las virtudes de los hombres, sino a alabar tu nombre. Hoy venimos a escuchar tu palabra, pastorea buen Jesús. Nuestras almas, llévanos hasta tu cruz y recuérdanos tu gracia, que entre clavos fue forjada. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que aunque produce temblor, la esperanza y paz en nuestro corazón. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que aunque produce temblor, la esperanza y paz en nuestro corazón.
Muy buenos días, estimados hermanos, estimados amigos. Por la gracia del Señor, una vez más estamos juntos, ¿no?, para compartir la palabra del Señor, para que como pueblo de Dios podamos conducirnos de acuerdo a las enseñanzas, a las directivas que nuestro Señor ha dejado a su pueblo, a su iglesia, mientras tiene que peregrinar por este mundo, ¿no?, esperando el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y verdaderamente es importante, ¿no? Es importante tener siempre presente que la palabra del Señor es nuestra única fuente en la cual, como hijos de Dios, podemos confiar para transitar por este mundo, para este corto peregrinaje que nos queda mientras esperamos ese suceso tan maravilloso al cual el apóstol Pablo llama la esperanza bienaventurada, que es la manifestación en gloria de nuestro Señor Jesús, cuando Él, como Él mismo prometió, regrese a buscar al pueblo que redimió con su sangre, ¿sí?, entre los cuales nos contamos todos aquellos a los cuales el Señor ha perdonado sus pecados y ha lavado con su preciosa sangre, ¿sí? Estamos estudiando este cuerpo de doctrinas que se conocen como las doctrinas de la gracia, ¿sí? Hemos querido comenzar el estudio de estas doctrinas estudiando o dándole un pantallazo, podríamos decir, general a la soberanía de Dios, a la doctrina de la soberanía de Dios, que siempre que estudiamos cualquier doctrina en la palabra de Dios, siempre es bueno tener presente que Dios es absolutamente soberano, ¿no? Es un principio del cual debemos partir para estudiar cualquier enseñanza, cualquier doctrina bíblica, ¿sí? Quisiera, hermanos, que nos pongamos en las manos del Señor para exponernos a estas verdades, para que su palabra llegue a nosotros pura, verdad, tal cual fue inspirada, y que verdaderamente su Santo Espíritu nos lleve a considerar la grandeza de estas doctrinas, verdad, con responsabilidad y con un entendimiento que sea guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces les voy a invitar a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor, tu palabra es alta, como sabemos, ella misma ha sido elevada al mismo nivel de tu santo nombre, Señor, y para nosotros como pueblo tuyo representa la máxima autoridad, y cuando la abrimos, Señor, siempre está en nosotros ese temor de desviarnos de sus enseñanzas, de incorporar razonamientos de características humanas, pensamientos nuestros, por lo que te pedimos, Señor, humildemente, que al considerar estas verdades tan profundas, Señor, tu Santo Espíritu esté guardándonos en todo momento de cualquier interpretación que esté al margen de tu palabra, que seas tú mismo, Señor, quien nos esté enseñando y que podamos, Señor, rendirnos ante tu palabra y que ella resulte, Señor, en alabanza a tu nombre, en la exaltación de tu santo y bendito nombre. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra también transforme nuestras vidas, nos lleve a un conocimiento pleno de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos, Señor, salir de este lugar en esta mañana o Señor, con nuestras vidas transformadas por ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien. Hemos estado estudiando, en primer lugar, para comprender bíblicamente lo que es la soberanía de Dios. Lo hemos hecho a partir de su mismo nombre en primera instancia, luego hemos tomado
sus atributos incomunicables, hemos visto la independencia de Dios, ¿verdad? Que Dios, hemos dicho que Dios no necesita absolutamente de nadie, ¿sí? Sin embargo, en su misericordia, Él ha decidido también gozarse en sus criaturas pese a no necesitarnos. Hemos visto también la realidad, la grandeza de su inmutabilidad. Nos hemos gloriado en el hecho de que nuestro Dios no cambia ni en sus perfecciones, ni en sus propósitos, ni en sus promesas. Todo lo que Él dice lo cumple. Él no está sujeto a cambios, sí. Sin embargo, Él también, como hemos visto viendo el caso de Jonás, puede en reiteradas oportunidades y de acuerdo a su voluntad muchas veces actuar de manera distinta, como hemos visto, y respondiendo a situaciones también distintas sin esto afectar su inmutabilidad, ¿sí? En los conceptos que estamos dando acerca de los atributos de Dios, estos atributos incomunicables, los hemos dividido en dos partes, ¿sí? Como lo hacen los teólogos, lo presentan de esta manera, es una manera acertada. La primera parte define el atributo en sí, la segunda parte es un concepto que nos lleva a no malentender el atributo y también considerar que en su misericordia Dios puede, cuando Él lo decide así, obrar de manera personal para con nosotros, sus criaturas, ¿sí? Hoy nos tocaría ver otro atributo admirable de Dios, que es su eternidad. Su eternidad. Sí, esta doctrina también es conocida en teología como la infinitud de Dios, con respecto en este caso al tiempo, ¿sí? Esto quiere decir que Dios es absolutamente infinito, es un ser ilimitado. Esta doctrina, hermanos, nos va a enseñar que el tiempo, tal como lo conocemos nosotros, ¿no? Nosotros lo dividimos en años, meses, horas, minutos. Bueno, el tiempo no limita a Dios, ¿sí? Este atributo de Dios, de acuerdo a la manera como lo estamos presentando en su definición, lo podemos definir de la siguiente manera. Prestemos atención. Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Bien, este es el concepto que vamos a estudiar, lo vamos a repetir. Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Esta doctrina, estimado hermano, estimado amigo, está directamente relacionada con la que vimos anteriormente. ¿Se acuerda? La inmutabilidad de Dios. Esa doctrina que sostiene que Dios no cambia, como hemos visto el domingo pasado, que es un ser absolutamente inmutable, ¿sí? Y en consecuencia, también tampoco el tiempo tiene alguna injerencia sobre él, ¿no? No altera ni su ser, ni sus perfecciones, ni sus propósitos, ni sus promesas. Tampoco su conocimiento es alterado por este factor que nosotros conocemos como tiempo, ¿sí? Dios, a diferencia de seres finitos, ¿no? Que tienen un tiempo limitado como nosotros, a diferencia de nosotros, a nuestro Señor, a Dios, el paso del tiempo no le aumenta ni disminuye su conocimiento. Dios tiene conocimiento de todas las cosas, Él conoce absolutamente todas, las pasadas, las presentes y las futuras, y con la misma lucidez. Nosotros no debemos relacionar a Dios, no debemos jamás compararlo con nuestra propia ilimitada humanidad, ¿no? A nosotros el paso del tiempo suele hacernos
perder de vista o olvidar ciertas cosas que nos suceden, ciertos eventos de los cuales hemos sido testigos, el paso del tiempo lo va menguando, lo va apagando, pero con Dios no sucede eso. Él tiene conocimiento de todas las cosas, tanto pasadas, presentes como futuras, y siempre con la misma lucidez, ¿no? Esto nos lleva también a la conclusión de que Dios nunca aprende cosas nuevas, ni se olvida de nada. ¿Por qué? Porque su conocimiento es absolutamente perfecto, ¿sí? El conocimiento de Dios es absolutamente perfecto. Con respecto a su propio ser, el testimonio de las Santas Escrituras, bueno, es abundante, ¿sí? El libro de los Salmos, por ejemplo, vamos a encontrar allí la siguiente expresión. Es una expresión en este caso de Moisés. En el Salmo 90, Moisés va a decir lo siguiente. Abra conmigo allí su Biblia, estimado hermano. En el Salmo 90, en el versículo 2, leemos la siguiente escritura. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí, hermano, la expresión siglo, ¿no?, que literalmente puede significar, tal como la Biblia nos lo presenta, un periodo de 1000 años. En las Escrituras también debe entenderse como un periodo largo de tiempo. Es una expresión que también nos lleva a entenderlo de esa manera. Cuando dice siglo, en este caso se está refiriendo a un periodo largo de tiempo, o también puede ser una época. Entonces, lo que Moisés aquí está afirmando bajo inspiración del Espíritu Santo es que el ser de Dios, cuando Moisés dice tú eres Dios, está hablando del ser de Dios, traspasa todas las épocas. El ser de Dios no conoce de tiempos. Él es siempre de eternidad a eternidad. Antes de la creación y hasta la consumación de los siglos, Él permanece inalterable. Uno de los amigos de Job, se acuerda que hemos visto en su momento también, hemos considerado parte de la historia de Job, uno de sus amigos, contrastando la infinitud de Dios con nuestras propias características limitadas y finitas, como son las características humanas. Este amigo de Job va a llegar a la siguiente conclusión. Fíjese allí en Job capítulo 36. Está antes del libro de los Salmos. Nos corremos un poquito para atrás y vemos allí en Job capítulo 36, en el versículo 26 vamos a encontrar la siguiente expresión. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿No? Clarito. Nosotros, hermanos, amigos, como seres humanos, ¿no?, que tienen fin, somos finitos, podemos de pronto investigar en nuestros orígenes. E incluso podemos armar un árbol genealógico, quienes hemos tenido la posibilidad, ¿no?, de ir a la escuela, de estudiar, tanto en la primaria como en la secundaria. Alguna vez puede ser que algunas de nuestras tareas hayan sido esa, ¿no?, armar nuestro árbol genealógico con la ayuda de nuestros padres, ¿no? Bueno, para pretender hurgar obviamente en nuestros antepasados, pero pretender hurgar en los orígenes de Dios es totalmente imposible. Nuestro conocimiento con respecto a Dios solo llega a lo que Dios nos permite ver por medio de estos dos medios que Dios nos ha dejado para que lo conozcamos, ¿no?, tanto su creación como su bendita palabra. Más allá de eso,
como dice el libro de Job, no le conocemos. Si no fuera por la revelación de sí mismo que hace Dios a través de su palabra, hermanos, estaríamos completamente desorbitados, estaríamos desorientados con respecto a quién es Dios, con respecto a su persona. Su grandeza es inalcanzable, tal como está diciendo este amigo de Job que se llama Eliú. Es imposible seguir la huella de sus años. No podemos hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo, en su revelación final, ¿no?, la que le hace a Juan en la isla de Patmos y ya glorificado, él habla de su propia eternidad allí en el primer capítulo del Apocalipsis. Fíjese en ese versículo tan conocido, que inclusive muchas veces también solemos tomar algunas expresiones para algunos cánticos. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy que el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí hay una referencia innegable hecha por el mismo Cristo, ¿no?, sobre su propia deidad. Con la misma expresión inicial, yo soy, se puede apreciar esta igualdad de nuestro Señor Jesucristo en esencia, ¿no?, el ser de Dios que compartía con Dios el Padre, ¿no? La misma expresión es utilizada en el Antiguo Testamento por Dios ante Moisés en la zarza ardiente, ¿no?, cuando le decía, se acuerda que también hemos considerado ese pasaje, yo soy el que soy, allí en Éxodo 3:14. Cristo corrobora ahora esta existencia continua, sin injerencia en el tiempo, afirmando que Él es el alfa y la omega, ¿no? Está tomando la primera y la última letra del alfabeto griego para explicar esta eternidad, que denotan obviamente todo el contenido desde la primera hasta la última letra, como que es como que Él es la palabra completa de Dios, o como Juan mismo lo presenta en su Evangelio, como el verbo de Dios, ¿sí? Y a su vez es el principio y fin, es decir, el que siempre es. Y para entenderlo en función de nuestra humana concepción del tiempo, él dice el que es y que era y que ha de venir, o será, también puede traducirse de esa manera, que es una definición del Antiguo Testamento del nombre de Jehová. Jehová, precisamente, el significado del nombre de Jehová es ese, el que es, el que era, el que es y el que será, ¿no? El Todopoderoso, ¿no? Es un término proveniente de la raíz hebrea Sabaoth, es decir, el fuerte en batalla, Jehová de los ejércitos, ¿no? Esta relación directa entre nuestro Señor Jesucristo y el Todopoderoso Jehová del Antiguo Testamento, con el fin de remarcar la esencia divina de nuestro Señor Jesucristo, también es presentada por el escritor a los hebreos. Fíjense que cuando él habla de Cristo, ¿qué es lo que dice? Hebreos 1:10, ¿no? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Se acuerda que esta cita la hemos leído también en el libro de los Salmos, ¿no? Esta cita bíblica del Antiguo Testamento que está tomando el escritor a los hebreos, no solo relaciona a Jehová Dios con nuestro Señor Jesucristo, sino que el escritor a los hebreos explícitamente dice que tal expresión de David es hecha sobre Cristo mismo. Si nosotros leemos los versículos anteriores, en el versículo 8 dice, más del Hijo dice, ¿no?
hablando tanto de ese atributo de la inmutabilidad, tú eres el mismo, ¿no? Como el de la eternidad, tus años no acabarán, y lo está aplicando, como él mismo está diciendo, a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, porque Él es Dios. Él es Dios. Ahora bien, el hecho de que Dios creara todas las cosas nos habla claramente de una existencia de Dios, obviamente, aún de todas las cosas. De hecho, Él es el creador. Antes que el mundo fuese no había materia. Dios mismo es un ser inmaterial. Las Escrituras nos dicen que Dios es espíritu. Juan 4:24 hace esa afirmación, ¿sí? Uno de los principios fundamentales de la física nos dice que tanto la materia como el tiempo y el espacio son tres elementos que deben existir y ocurrir simultáneamente, todos juntos. Si no hay espacio, no puede haber materia. ¿No? ¿Dónde va a existir la materia si no hay espacio? Ni tiempo en el cual ocurrir. Si no hay materia, el espacio y el tiempo no tienen razón de ser. Y de no haber tiempo jamás podrían existir ni la materia ni el espacio, por lo que estos tres elementos deben coexistir simultáneamente. Y aquí podemos empezar a entender la grandeza de la eternidad de Dios. Él existió aún antes que estos elementos existieran. De hecho, Él es el creador de la materia. Él es el creador del espacio, Él es el creador del tiempo, por lo que su existencia no necesita de ninguno de estos tres elementos. Dios no necesita materia, Dios no necesita un espacio donde existir, ni tampoco es afectado por el factor tiempo. Es admirable. Él, al diseñar en su augusta mente un mundo material, también él ideó un espacio donde ubicarlo. Y ni bien comenzó su obra de la creación, tal como nos lo relata el libro del Génesis, él creó también el tiempo. Él es el creador del tiempo, tal como nosotros lo conocemos como una sucesión de momentos. Eso es el tiempo, es una sucesión de momentos uno detrás del otro. Y ni bien Dios dijo, sea la luz, allí se inició el factor tiempo y este empezó a correr, tal como nosotros lo conocemos. El tiempo, entonces, en consecuencia, no tiene existencia por sí mismo, sino que como el resto de la creación está sujeto a Dios. ¿Se da cuenta, amigo, se da cuenta, hermano, cuán infinitamente poderoso es Dios y que no podemos bajo ningún concepto hacer la más mínima comparación con nosotros ni con nuestra existencia? Nosotros, al ser criaturas materiales, estamos sujetos al tiempo. El paso del tiempo, como una sucesión de momentos, hace su efecto en nosotros. Pero la existencia de Dios no es así. Él no está sujeto al tiempo, sino que es al revés. El tiempo está sujeto a Él. Nuestra existencia, nosotros lo sabemos, de alguna manera se regula por el tiempo. Nosotros tenemos pasado, tenemos presente y tenemos futuro, pero para Dios esto no es así. Él existe en un eterno presente, Él es. A Él no le afecta el paso del tiempo. Nosotros pasamos de un estado a otro en nuestra materia a medida que la sucesión de momentos van pasando. Nosotros no somos los mismos cuando ya han pasado, por ejemplo, 20 años, que cuando han pasado 5. No somos. Como tampoco somos los mismos cuando han pasado 60 años, que cuando han pasado 20 en nuestra existencia. Obviamente, se nota en nosotros, en nuestra materia, ese paso del tiempo. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Como hemos leído, Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él tiene una existencia perfecta.
una existencia completamente distinta a la nuestra, ¿no? Y es aquí donde debemos incorporar el otro concepto con respecto a la eternidad de Dios, y es el que Él lo ve todo, Él ve todo el tiempo con la misma lucidez. Fíjese que el hecho de que Él, de alguna manera, y para entenderlo mejor nosotros, exista en un eterno presente, hace que a Él no le haga falta recordar nada. Su mente no es frágil como la nuestra. Él no está para nada afectado por el factor tiempo. Fíjese lo que dice el salmista en el mismo capítulo 90. Nos corremos 2 versículos más, vamos al 4, porque 1000 años, con lo que considerábamos hace un instante, porque 1000 años delante de tus ojos, que dice el salmista, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Muchas veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, recordar acontecimientos que sucedieron hace un determinado tiempo. Si han pasado días, están frescos en nuestra mente. Si han pasado semanas, podríamos decir que también podemos recordarlas bien, aunque, bueno, se van haciendo más lejanos esos acontecimientos. Ya cuando son meses, se van oscureciendo, ¿no? Y si son años los que van pasando, van yéndose de nuestra memoria. Todo depende de qué para nosotros. Todo depende del paso del tiempo, ¿no? Fíjese, imagínese esto, si nuestra existencia estaría estructurada de alguna manera, Dios lo habría diseñado de esa manera para vivir 1000 años, habría sucesos que pasado algunos centenares de años ni siquiera estarían en nuestra mente, o quizás algunos muy difusos en nuestra memoria. Sin embargo, ¿qué está diciendo el salmista? El salmista nos está diciendo que Dios ve 1000 años como ayer. ¿Entiende esto? Él ve 1000 años como ayer. Él tiene presente todos los sucesos acontecidos en 1000 años con la misma lucidez que tenemos nosotros presentes los sucesos de ayer. Es más, el salmista agrega que para Dios 1000 años, ¿qué dice? Son como una de las vigilias de la noche. Es decir, acá está llevándolo, ¿no?, el salmista a nuestra medida de tiempo para que lo entendamos. Una vigilia de una noche eran aproximadamente 4 horas. Es la cantidad de horas que un centinela hacía una guardia en los tiempos que estaba escribiendo el salmista. Así tan corto es en la mente de Dios lo que para nosotros representaría un periodo tan extenso como de 1000 años. Cuando el salmista dice 1000 años, no está expresando en sí un periodo de tiempo específico, ¿no?, en el cual Dios puede retener en su mente con lucidez los acontecimientos, no, sino que el salmista lo está graficando para nuestro entendimiento, ¿no? Él está estableciendo un periodo extenso de tiempo en nuestro calendario, ¿no? El más largo quizá que nosotros podamos imaginar. ¿Con qué fin? Con el fin que comprendamos la lucidez con la que Dios ve los hechos. En realidad todos los sucesos que tuvieron lugar desde el mismo momento de la creación en adelante y hasta la consumación de los tiempos, Dios los vive como en un constante presente. Son tan vívidos en Él como si estuviesen ocurriendo en un mismo instante, así pasen millones de años en nuestra humana concepción del tiempo. Fíjese que Pedro, en su segunda carta, hablando de la regeneración que van a ocurrir en todas las cosas y de la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, él va a incorporar esta afirmación del salmista y le va a agregar un concepto más. Fíjese lo que dice Pedro allí, obviamente también inspirado como lo era el salmista por el Espíritu Santo, ¿sí?
Segunda Pedro capítulo 3. Vaya conmigo a esa escritura. Segunda Pedro capítulo 3. El apóstol va a tomar algunas afirmaciones que hace el salmista y nos dice allí en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, está diciendo el apóstol Pedro, están reservados por la misma palabra. Pero los cielos y la tierra, volvemos a leer, que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Terrible, ¿no? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? No prestemos atención a esta solemne advertencia que viene acompañada, ¿verdad?, con esta expresión del salmista en su segunda parte. Precisamente en la segunda parte, la afirmación final de Pedro en esta porción, cuando dice que para con el Señor 1000 años es como un día, es la misma que la que presenta el salmista, se habrá dado cuenta de eso. Pero la primera expresión, un día es como 1000 años, nos va a introducir un concepto adicional, es decir, que desde la perspectiva de Dios, todos los sucesos que puedan suceder a lo largo de 1000 años es como si sucedieran en el lapso de un día. Nosotros, si unimos ambos conceptos, tanto el del salmista, ¿verdad?, como el de Pedro, podemos decir que para Dios cualquier periodo que para nosotros pueda ser extremadamente largo, para Él es como si acabara de suceder. Así de frescos están en su memoria los sucesos acontecidos. Y a su vez, en un periodo muy corto de tiempo como lo es un día, su mente, la mente de Dios, es capaz de abarcar todos los sucesos que ocurren en un extenso periodo de tiempo como pueden ser 1000 años. Obviamente para nosotros, así de lúcida y de poderosa es la mente de Dios. Y es con este concepto a mano que Pedro está presentando la realidad de que no debemos dejar pasar esta advertencia del apóstol, del inminente juicio de Dios sobre quienes, sobre los impíos, ¿no? Y la tan ansiada, la tan esperada regeneración de todas las cosas. Pedro alentando al redimido a esperar con paciencia, ¿no?, estos acontecimientos prometidos por Dios, descansando en el hecho de que sin duda alguna están bajo ¿qué? Bajo el control absoluto del dueño y soberano de los tiempos. Entonces, ¿no?, lo que en definitiva presentan estos conceptos es que Dios está facultado para ver todos los hechos, ya sean pasados, presentes y futuros, con la misma lucidez como si fueran hechos que estuviesen ocurriendo en el presente. Así lo ve Dios, lo que hace que Él verdaderamente sea el amo, el Señor, el soberano de la historia de la humanidad. Él ve todas las cosas que ocurren con asombrosa lucidez y Él actúa en consecuencia sin errores, con determinación, porque Él lo tiene todo bajo su dominio absoluto. Todo lo que ocurre no escapa a su conocimiento, a su control, a su dominio. Es un concepto que tenemos que incorporarlo. Bajo este concepto es que también podemos entender incluso los hechos futuros. Concluir que no solo están en pleno conocimiento del eterno Dios porque Él mismo los diseñó, sino que también están bajo su control. No es que Dios solamente conoce los hechos,
sino que también tiene control absoluto sobre los mismos. Fíjese lo que dice lo que dice Dios por medio del profeta Isaías. Isaías capítulo 46. Lo hemos leído en su momento, también este pasaje, pero es bueno también que lo volvamos a aplicar a esta parte que estamos viendo. 46:9. Acordaos, dice Dios, de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Se acuerda este pasaje? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta no es sino una autodefinición de Dios, ¿no? Se está definiendo a sí mismo, ¿no? Encontramos aquí con absoluta claridad, explícitamente podríamos decir, el concepto de la exclusividad de Dios en cuanto a su esencia. Él está más allá de todo lo creado. No hay similitud alguna en este sentido entre el Creador y cualquiera de sus criaturas. Nada hay semejante a mí, dice el Señor. Y esto es realmente así. Su esencia, el ser de Dios, no está sujeta ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, como si está todo lo creado, ¿no? Y es a partir de este concepto que podemos, de alguna manera, en nuestra mente finita, tener algún concepto de su eternidad, ¿sí? Y es también a partir de este concepto que podemos entender también la absoluta soberanía de Dios sobre el transcurso de los tiempos, como una sucesión de momentos en la historia de la humanidad, ¿no? Y los hechos que van sucediendo en dicha historia. Tal como está manifestado aquí, su soberanía se extiende tanto a los tiempos pasados. Fíjese que Dios dice las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, como a los tiempos futuros. Dios dice, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, ¿no? Afirmando él que su absoluto control sobre ellos es absoluto. Haré todo lo que quiero, dice. Y este concepto nos abre las puertas para ingresar a la segunda parte del enunciado, ¿no? De esta definición en la cual dividimos en dos partes. Y la segunda parte dice, sin embargo, ¿no? A pesar de esa eternidad tan inherente en nuestro Dios, sin embargo ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Y este concepto, tal como venimos señalando desde que comenzamos a estudiar estos atributos incomunicables, nos guarda de malentendidos. No debemos pensar que Dios, al existir absolutamente fuera de la órbita del tiempo y el espacio, tal como lo entendemos y experimentamos nosotros, y que de hecho marcan su eternidad, no por ello Dios deja de intervenir en nuestra dimensión del tiempo. Y Él lo hace eso soberanamente, y lo hace para llevar a cabo sus propósitos. En esa memorable prédica a los atenienses, de la cual también nos hemos referido oportunamente, el apóstol Pablo va a hacer la siguiente afirmación. Fíjese, en Hechos 17, ¿se acuerda? Está esta prédica. Hechos capítulo 17, versículo 30. ¿Qué dice el apóstol allí predicándoles a los atenienses, aquellos griegos? Pero Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora fíjese, estimado amigo, estimado hermano, voy a volver a leer este pasaje, estos dos versículos. Usted tenga en mente todo lo que hemos venido diciendo, ¿sí? Con respecto a Dios, con respecto al tiempo, cómo es la infinitud de Dios, cuál es la diferencia con nuestra relación que tenemos con el tiempo y cómo Él, como hemos dicho recién, interviene en nuestra dimensión del tiempo. Tenga presente estos conceptos y escuche con atención la manera como Pablo está aplicando este principio de la soberanía de Dios en su prédica, ¿no? ¿Qué dice el apóstol? Lo volvemos a leer. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, está hablando de Jesús allí, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Aquí tenemos un ejemplo concreto sobre la manera como Dios interviene soberanamente en esta creación suya que es el tiempo. Pablo está diciendo que Dios tiene eventos marcados puntualmente por Él en nuestra dimensión del tiempo en los cuales Dios va a actuar. Y uno de estos eventos se está revelando aquí, que está revelando Dios aquí. Pablo está diciendo clara y explícitamente que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, estimado amigo, estimado hermano, tenga presente esto, que en esta dimensión del tiempo en el cual vivimos nosotros, como una sucesión de momentos, Dios ha determinado para la historia de la humanidad, Dios soberanamente ha marcado un día específico, puntual, en el cual, dice el apóstol, va a juzgar al mundo con justicia. Este es un hecho el cual ninguna criatura humana va a poder evitar. Dios en nuestra dimensión del tiempo, en esa sucesión de momentos tal como nosotros lo conocemos, ha determinado un día puntual en el cual va a manifestar su juicio, en el cual Él va a juzgar al mundo con justicia. ¿Qué le quiero decir con esto? Es que esto invariablemente ocurrirá. Esto no es algo que esté bajo el dominio del hombre. Esto escapa al control del hombre. El creador del tiempo, el soberano, el dueño de la línea del tiempo de nuestra historia, ha señalado un día, futuro para nosotros, pero tan presente como real para Él, que incluso detalla los acontecimientos que habrán de vivirse en ese día. Como ya había dicho Dios por medio de Isaías en tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad que dijo Dios? Anunció lo por venir desde el principio. Y en este caso puntual, es Cristo mismo, el Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, un componente del Alto Consejo Trinitario, quien está anunciando los acontecimientos de ese día, en el cual juzgará Dios al mundo con justicia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25, y allí vamos a encontrar esta revelación asombrosa que hace el Santo Hijo de Dios con respecto a ese día, que a medida que va pasando el tiempo, en nuestra línea de tiempo se va acercando cada vez más y más. ¿Y qué encontramos allí en Mateo capítulo 25? Y en el versículo 31 dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos, dice el versículo 46, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aquí están los acontecimientos que tendrán lugar ese singular día que momento tras momento, escúcheme bien, amigos, se va acercando. La eternidad se está abriendo delante de nosotros en el reloj de Dios. Como todo evento futuro para nosotros, el momento exacto en que tendrá lugar no está en nuestro conocimiento. De hecho, tal imponente día y hora, dice nuestro Señor Jesús, está solo en el conocimiento del soberano de los tiempos. Y Él no se lo ha revelado a nadie. Lo que sí es seguro, lo que tienes que tener perfectamente asegurado en tu mente y en tu corazón es que esto ocurrirá inevitablemente. Obviamente al redimido ese día no debería sorprenderlo. Es más, nosotros como hijos de Dios somos llamados a velar, esperando ese día. Pero al incrédulo, dice la palabra de Dios, ese día lo sorprenderá como ladrón en la noche. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Solo se percatará de tal día, el incrédulo, cuando vea abrirse delante de él los cielos y vea aparecer al Hijo de Dios rodeado de todos sus santos ángeles. Una inmensa muchedumbre de huestes angelicales imponentes aparecerán junto a él en gloria. Entonces, acusados por sus pecados, todos los impíos querrán escapar ante el inminente juicio. Y sabe una cosa, no podrán. No podrán. Las Escrituras dicen que el único y exclusivo medio por el cual el Dios eterno, el soberano de los tiempos, de los periodos o de las sazones, anuncia por lo porvenir, revelan ese solemne y singular momento de la siguiente manera. Fíjese, Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Amigo, así de majestuosa e imponente será la aparición de Cristo en toda su gloria, viniendo por los suyos para darles descanso eterno y con juicio tremendo para los impíos, para aquellos que pese a haber sido advertidos de sus pecados. En todo momento, quizá tú mismo, amigo, escuchas la palabra de Dios domingo tras domingo. Estás relacionado con personas las cuales Dios ha redimido y sabes que son hijos de Dios, pero en tu necedad no prestas oído al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese día te sorprenderá con juicio. La sola presencia de nuestro Señor Jesucristo, el día en que manifieste su ira el Cordero de Dios, será aterradora. No habrá lugar donde esconderse en este mundo material. No habrá lugar.
No habrá cuevas, no habrá peñas que te escondan de la ira del Santo Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Ni habrá manera de saltear o eludir ese día marcado por Dios para este acontecimiento. Pero fíjese qué maravilloso esto. Antes de este tremendo día marcado, señalado por Dios en la línea de tiempo de la historia de la humanidad, existe otro día tan importante como este. Ese día, hoy nosotros, en este siglo XXI que vivimos, en nuestro concepto, en nuestra concepción del tiempo, ya pertenece al pasado en nuestro calendario. Pero ese día no es un día de juicio, sino es un día en el cual se manifestó la gracia de Dios. Pablo se va a referir a este día de la siguiente manera. Acompáñenme a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Leemos allí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, acá hay otro día establecido por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí vemos otra vez al eterno Dios interviniendo directamente en nuestra línea de tiempo, ¿sí? Y en este caso, su intervención es asombrosa, es llena de gracia. La expresión de las Escrituras, como lo vemos, es precisa. Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está dejando por sentado que el evento al cual se está refiriendo es otro momento en la historia de la humanidad en que Dios señaló puntualmente para ubicar ese evento. Y ese evento es nada más y nada menos que el ingreso del eterno Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde? Al espacio y al tiempo creado por Él mismo. ¿No es esto asombroso? Había un tiempo en el cual Dios había decidido en la eternidad pasada en que Él habría de hacerse presente en nuestro espacio de tiempo que Él creó para nosotros, para la humanidad. Este singular evento ya estaba determinado por Dios en la eternidad pasada, formaba parte del gran diseño divino de la redención, incluso antes que el mundo fuese. Y está anunciado en detalle por las Escrituras del Antiguo Testamento. Y se trata del hecho de que el eterno y poderoso Dios ingrese al tiempo y espacio que Él mismo creó. Este singular hecho es en verdad asombroso para quienes habitamos en este mundo. Amigo, que no se te nuble el entendimiento. Dios permita que su Santo Espíritu permita que veas lo asombroso de este hecho. Fíjate que este espacio material creado por Dios, ¿no?, el cual nosotros habitamos, un día Dios decidió que Él visitaría este espacio de tiempo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tal asombro, ¿no?, que deberíamos sentir se asemeja al que sentía Salomón al entregársele la construcción del templo donde Dios había prometido manifestar su presencia. Salomón, una vez edificado ese templo, él manifestaba su asombro de la siguiente manera. Segunda Crónicas 6:18, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Fíjense las palabras de Salomón. Tendría que ser tu pensamiento en este momento. ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, decía Salomón. Cuanto menos esta casa que he edificado. Este asombro de Salomón al preguntarse, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra?, es ampliamente justificado. Porque tal como dice Salomón, nada de lo creado puede contener la grandeza de Dios. Sin embargo, Dios había prometido manifestar su presencia en medio de su pueblo Israel y para ello había mandado construir el templo por medio del rey Salomón. Pero esa manifestación
si bien era de alguna manera efectiva, no se trataba de una manifestación material, corpórea. Si aquello era asombroso, cuánto más lo que Pablo está mostrándonos aquí. Aquí se trata de la materialización del eterno Dios, de la humanización de Dios. Con respecto a este mismo hecho, una de las afirmaciones bíblicas más asombrosas es la que Pablo declara en su primera carta a Timoteo cuando le dice: Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Este hecho es calificado por Pablo como un misterio de la piedad de Dios. Dios mismo se hizo hombre. Fíjese que lo expresado por Pablo en su carta a los Gálatas con respecto a la venida del Hijo de Dios en un tiempo y hora en nuestra dimensión del tiempo señalado por Dios es en verdad revelador y confirma uno de los puntos que oportunamente trataremos en este estudio, ¿no? Más precisamente el cuarto punto, al que llamaremos la expiación limitada. Decimos esto porque aquí en su carta a los Gálatas, Pablo afirma claramente que esta humanización de Dios tiene como único objetivo, como único fin, redimir exclusivamente a quienes Dios había elegido para salvación. Fíjese cómo lo dice Pablo, Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo porque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta analogía presentada por Pablo es clarificadora. Si bien parece difícil, es aclaradora. Aquí el apóstol está utilizando una costumbre de la época para explicar la redención de los escogidos de Dios. En esta analogía Pablo muestra la manera como el hijo legítimo de un padre rico debía pasar su niñez. Si este padre moría por tal motivo, Pablo llama legítimo el heredero, también el señor de todo. Está explicando que este niño durante su niñez en nada difiere del esclavo. ¿Sí? Era el heredero. Durante esta etapa de niñez, dice Pablo, el niño heredero como el niño esclavo, ambos habitaban en la casa paterna y en nada diferían. Ambos estaban bajo tutores o curadores o mayordomos, ¿no? Si queremos, en muchos casos incluso estos mayordomos a cuyo cuidado eran entregados la administración de la herencia del hijo legítimo, en muchos casos eran también esclavos. A diferencia de nuestra época, donde se establece como habilitado para heredar de hecho en la mayoría de edad, en aquella época era el padre quien estipulaba en su testamento el tiempo en el cual su hijo habría de heredarlo. Es decir, había de habilitarlo para administrar su herencia. Por tal motivo, Pablo está diciendo que el hijo legítimo, es decir, el heredero, debía estar bajo cuidado de tutores y mayordomos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el padre. El mismo tenía que ser un tiempo preciso, fijado con año, con fecha. Así también nosotros, dice Pablo, cuando éramos niños, refiriéndose a esa etapa de niñez en la analogía como nuestra etapa de incrédulos. Notable. Pablo, bajo inspiración divina, está diciendo que cada escogido es siempre delante de Dios un hijo legítimo, aún antes que el Evangelio resplandezca en su vida y tenga conocimiento de esa realidad. Porque el Evangelio inevitablemente iba a llegar a los escogidos de Dios. Y si, amigo, tú en este momento estás siendo advertido por el Espíritu Santo, te estás sintiendo realmente pecador y estás asustado, abrumado, el Espíritu Santo está haciendo, ¿verdad?, que esa realidad del juicio de Dios que se está aproximando, tal como explica Pablo en su prédica a los atenienses, delante de ti se está abriendo, es porque el Espíritu Santo te está mostrando esa realidad y te está llevando a un arrepentimiento genuino. Y puede ser que Dios quiera así que tú seas uno de esos escogidos, en los cuales el Evangelio en algún momento habría de resplandecer inevitablemente.
entonces tienes que correr a la cruz de Cristo. Tienes que aferrarte, porque así como hay un día establecido por Dios en el tiempo de la historia, también hubo un día establecido con Dios en el cual Él mismo envió a su Hijo unigénito a nuestra dimensión del tiempo. ¿Para qué? Para que sus redimidos sean salvos. Acércate a Dios en arrepentimiento y fe. Y que este atributo de Dios, que es su eternidad, ¿sí?, te lleve a la realidad de la grandeza de Dios, de la seguridad de que hay un destino del cual no podemos escapar, de que hay un día en el cual Dios ha escogido para juzgar al mundo. Y también hay una realidad que Él mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, también en un día previamente establecido por Dios en nuestro calendario para hacerse responsable de nuestros pecados. En esa misma carta a los Gálatas dice el apóstol Pablo que Dios lo hizo maldición. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que arrepentidos vayamos a Él con nuestras cargas. Y Él perdone absolutamente todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los que todavía no hemos cometido. ¿No es esto maravilloso? Y esperar ese día de Dios en el cual, como hemos visto, Él va a congregar a la multitud de sus criaturas humanas y va a separar. Y que ese día sea el día en que Dios te coloque a su derecha y te diga: ven, bendito de mi Padre, al reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y no que escuches esas terribles palabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que esta realidad, y con esto cerramos, estimado hermano, estimado amigo, nos acompañe siempre, ¿sí? Que no perdamos de vista nunca que nuestro Dios es eterno, que para Él no existe en absoluto la dimensión del tiempo como nosotros lo conocemos. Él mismo es el creador del tiempo, de la materia, del espacio. Y Él en su gracia y en su condescendencia para con nosotros, en sus eternos propósitos, en sus planes, en sus diseños, ¿verdad?, ha decidido formar un pueblo para sí y redimir a todos aquellos que arrepentidos acuden a Él en fe y en arrepentimiento. Que el Espíritu Santo, estimado amigo, te haga considerar estos hechos y que acudas rendido a Dios, reconociéndole como el Señor, el amo, el soberano. Que su palabra halle cabida en nuestros corazones. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención, traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará.
es el Señor. El día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto ni dolor, toda lágrima le enjugará, no más oscuridad, pues su rostro siempre resplandecerá, la injusticia cesará, todo él restaurará. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ven, Señor, sí, ven, 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 Señor. Ven, Señor, tu iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Ven, Señor, tu iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.